Y vamos ahora a conversar en esta parte del programa sobre madres que trascienden la historia. Madres cuya acción, cuya actitud, cuyo quehacer, pues dura hasta nuestros tiempos como ejemplo, como un legado que han dejado, pues cuidando a sus hijos, viendo por quienes estaban a su cargo. Vamos a conversar de este tema con Patricia Adriansen de Vergara. Ella es teóloga, escritora y ya está con nosotros. Patricia. Muy buenos días, Reinaldo, y un saludo cariñoso a todos nuestros oyentes y televidentes de este programa. Muy agradecida nuevamente por tu invitación. No, gracias a ti. Patricia, además de escritora, es editora de una serie de libros con temática de mujer, dirigido a las mujeres, aunque Verbo Vivo, que es la editorial que ella dirige y que trabaja pues con una serie de publicaciones, tiene otro tipo también de publicaciones, pero sobre la mujer ha sido un tema que has venido desarrollando ya varios años, Patricia. Vamos a ver entonces el legado de estas madres. Hay una que se llama, estas madres, hay una de ellas que viene desde el Antiguo Testamento en la Biblia, su nombre es Jocabet, una madre creativa. Cuéntanos un poco de ella, Patricia. Sí. Jocabet es una madre realmente extraordinaria. Su historia está registrada en el libro de Éxodo, el capítulo 2. Jocabet fue la madre de Aarón, de Miriam y de Moisés. Y ella dio a luz a su tercer hijo en un tiempo muy difícil, porque si recordamos la historia, Faraón había decretado la muerte de todo niño varón que naciera de los hebreos. Así que su hijo nació prácticamente con una sentencia de muerte. Qué terrible situación, ¿verdad? Entonces, frente a esta situación que ella estaba viviendo, evidenció toda su inteligencia y toda su creatividad. Pero para tener unos datos más acerca de quién era Jocabet, recordamos también que ella era una descendiente de la tribu de Leví, esposa de un sacerdote que se llamaba Amram, y juntos parece ser que ellos estaban en el trabajo obligatorio de los egipcios bajo su yugo, ¿no? Entonces vamos a ver que Jocabet fue una madre muy valiente y muy creativa porque enfrenta ese decreto del faraón y llega, dice la Biblia, a ocultar a su hijo por 3 meses. Imagínense qué difícil ocultar a un bebé durante 3 meses, a un bebé recién nacido, ¿no? Y cuando se dio cuenta que ya no podría ocultarlo más, renunció a su hijo con la esperanza de salvarlo. Entonces ella lo arriesgó todo por este bebé e idea un plan verdaderamente arriesgado. ¿Les te sigo contando la historia? No, quería allí... Sí, perdóname un ratito, estaba pensando en lo que me estabas contando. Qué difícil para una madre atravesar este tiempo, ¿no? Prohibida de tener hijos varones y le nace un hijo varón. Prohibida además de embarazarse, ¿no? Era la disposición, prohibida de traer hijos varones, porque ese hijo ya estaba sentenciado a muerte. A lo largo de la historia humana ha ocurrido también esto, ¿no? La prohibición de tener hijos varones en diferentes partes. Pero entonces ella lo da a luz y tiene que... Y lo esconde. Lo esconde del poder militar y político y estatal más grande de su época, que era el poder egipcio, que había prohibido porque los israelitas se estaban multiplicando mucho. Y entonces era un problema para los egipcios, sí, ¿no? Esto causó temor en los egipcios, ¿no? Entonces el río Nilo se convierte en que era un lugar de muerte para todos los niños que nacían. Para Moisés se va a convertir en el lugar de su salvación por la creatividad justamente de esta madre. Perdón, dice la historia que los echaban al río. Los echaban al río, imagínate, recién naciditos, ¿no? Qué terrible, sí, los echaban al río, ¿no? Y lo que hace la mamá es construye
Sí, vamos a ver que ella idea un plan muy arriesgado donde va a evidenciar 4 cualidades, ¿no? Valentía, fe, creatividad y sabiduría. En este plan que ella idea, ¿no? Que ella crea en su mente. Porque ella lo que hace es hacer una canastita, la cafetea con brea, ¿no? Para que poner ahí al niño y lo pone en el río, ¿no? Lo pone en el río, pero ella elige el lugar donde va a ir esa canastita y tal vez la ruta que podría seguir la corriente, pensando que tal vez que podía llegar al lugar justamente donde se bañaba la hija de Faraón, ¿no? Entonces, en primer lugar, ella es muy valiente para poder concebir este plan y poder, aparte de haber ya escondido al hijo, urdir este plan y decir, con valentía lo voy a hacer, voy a confiar de repente en Dios y que mi hijo se va a salvar, ¿no? Envió a su hijo, que ya estaba condenado a muerte, directo a la primera dama. Sí, sí, podría decirse así. Lo envía directo a la primera dama. Y cuéntanos más, Patricia, ¿qué es lo que más pues destaca que la convierte entonces en una mujer que nosotros debemos conocer? Ya, su fe, ¿no? Porque el libro de Hebreos va a decir que complementa esa historia diciendo que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, ¿no? Entonces ahí también se nos habla de la fe de ella, ¿no? Que por fe ella estaba haciendo las cosas. Entonces nosotros también como madres vamos a necesitar esa valentía para enfrentar las circunstancias de nuestros hijos y también esa fe en Dios para que los desafíos que enfrentemos por ellos lo hagamos con fe en Dios. Y la creatividad, ¿no? Porque el hacer esto de primero ocultarlo y después idear este plan tan arriesgado para salvar la vida de su hijo, habla de que es una mujer muy creativa. Ella misma hizo con sus manos esa canasta, dice que ella misma la calafateó con brea, o sea, ella misma hizo todas esas cosas y puso allí a su bebé. Y no solamente eso, sino también su sabiduría, decía, ¿por qué? Porque dice el texto que una hermana suya se puso a lo lejos a ver qué sucedía. Entonces ella pone al hijo en el río, pero también instruye a la otra hija, a Miriam, para que esta hermana mayor de Moisés, siga el curso de la canasta donde está el niño y vea hacia dónde llega. Y bueno, pues ahí la historia nos cuenta algo extraordinario, ¿no? Porque justo la canastita llega tal vez donde Jochebed esperaba que llegue su hijo, hasta la primera dama, como tú dices, a la hija de Faraón, y dice el texto bíblico que ella se conmueve y se da cuenta que es de los hebreos este niño, ¿no? Y decide adoptarlo. Y ahí entra Miriam a tallar, ¿no? Parece ser que Jochebed la había instruido muy bien, porque Miriam le dice, ¿quieres que te traiga una nodriza para que cuide de este niño, para que te cuide este niño? Y la hija de Faraón le dice, sí, tráemela. Y Miriam va y trae a su propia madre, ¿no? O sea, el plan resultó excelente, porque la hija de Faraón entonces le dice a Jochebed, críame a este niño y yo te lo pagaré. Imaginémonos qué gozo habrá sentido Jochebed cuando la hija de Faraón le encarga criar a su propio hijo, ¿no? Maravilloso realmente lo que sucedió. Y es muy probable que, no lo dice la Biblia, pero es muy probable que la primera dama de Egipto se haya dado cuenta, no, de repente no en ese momento, pero después, porque esta mamá forma en la fe, forma en la fe, forma en las costumbres del pueblo hebreo al futuro libertador en el nombre de Dios, porque Dios fue el que envió a Moisés a libertad. Pero no solamente Moisés, ¿no? Está María y está Aarón. Aarón, ¿no? Claro. ¿No? 3 hijos que estaban en la primera línea del accionar de Dios. Sí, 3 hijos líderes, ¿no? Del pueblo de Israel, 3 grandes líderes forman Jochebed. Sí, pues justamente quería enlazar esta idea que me estás diciendo ahora, desde el inicio, cuando Jochebed retoma la crianza de Moisés, es una madre que nutre, ¿no? Porque tal vez cuando ella lo puso en el río pensó que podría ser la última vez que le daba de lactar, pero el bebé regresa a ella y ella lo puede nutrir con la lactancia, pero a la vez los nutre de todas esas enseñanzas espirituales que van a formar la vida del niño en sus primeros años, ¿no?
esas cosas que Moisés también en el fondo no va a olvidar jamás. Y de repente ella sabía que tenía poco tiempo, ¿no? Porque tenía que nutrir a este niño de las enseñanzas espirituales de su Dios antes de que él se vaya a contaminar con toda la religión egipcia, de la idolatría y todo eso, ¿no? O con todo el paganismo de Egipto. Entonces, realmente vemos de que ella cumple también esta labor de nutrir a su hijo en el área espiritual. Y es una labor muy importante para nosotros las madres, ¿no? Porque muchas veces nos preocupamos en proveerle a nuestros hijos de todo, pero a veces descuidamos un poquito, ¿no? El área espiritual de nuestros hijos. Y esa es nuestra gran responsabilidad. Y como Jocabet, nosotros tenemos poco tiempo, porque nuestros hijos crecen muy rápido y después salen del hogar a enfrentar un mundo, ¿no? Entonces, el tiempo que tengamos en casa para nutrirlos espiritualmente y que nosotras asumamos esa responsabilidad es muy importante, ¿no? Vamos a pasar a otra mamá de estas mujeres. Hay muchas en la Biblia, las historias son tan detalladas y tan impactantes, son historias poderosas, ¿no? De mujeres que tal vez pueden ser sencillas, mujeres comunes y corrientes, pero con una fe y un accionar muy poderoso. ¿A quién tenemos como segunda mamá, segunda mujer, que podemos nosotros contar su historia para inspiración de las mamás y homenaje a ellas en estos días, Patricia? ¿A quién podemos, a quién tienes para contar? Sí, estaba pensando en Ana, una mujer muy piadosa. Es la mujer que es recordada porque oró por un hijo, ¿no? Ella era estéril y oró por tener un hijo, y su oración es realmente un modelo de fe para cada una de nosotras, ¿no? Me gustaría que cuando tratemos de ella podamos hablar un poquito de la forma como ella ora, porque eso también nos enseña a nosotros un modelo a cómo podemos orar nosotros como madres, ¿no? Ana significa... ¿Sí? No, no. Ana, sí, adelante. ¿Qué significa Ana? Sí. Ana significa gracia, y realmente vamos a ver que ella estuvo dotada de muchas cualidades personales, ¿no? De una fe extraordinaria. Como tú dices, es una mujer sencilla, una mujer humilde, que tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles en su vida, ¿no? En primer lugar, ella vivía en un tiempo en que la nación de Israel estaba en una depresión económica, débil en la parte militar y también espiritualmente en decadencia, ¿no? Y su situación familiar también era difícil porque vivía en un hogar polígamo. Y en lo personal, su situación era humillante, por lo que he mencionado que era una mujer estéril. Entonces, la esterilidad en esos tiempos era como un estigma que se cargaba, porque se creía que la esterilidad era un castigo de Dios, ¿no? Un castigo de Dios. Entonces, en estas condiciones es que ella ora a Dios y le pide un hijo, ¿no? No sé si puedo seguir con las características de la Sí, claro que sí, sino que estaba pensando en lo que me estabas contando, ¿no? El entorno era contrario y la situación personal de ella peor. Pero entonces ella encuentra en la fe, en el clamor, una forma de hacer frente a esta situación, pues, tan no deseada para ella. Ella se sobrepone mirando al cielo. ¿Qué más sucede con Ana? Sí, es muy preciosa su oración, Reinaldo, porque la Biblia dice que en el versículo, bueno, en el pasaje donde se habla de toda esta historia de Ana, en Primera de Samuel, que ella ora con mucha sinceridad, ¿no? Dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, ¿no? Entonces lo que ella hace es entregar todo su dolor a Dios, y fue sincera con él, y dice que derramó su alma, ¿no? Derramó su corazón. Y eso nos instruye a nosotros también, porque cuántas veces nos hemos acercado a Dios en estas condiciones, ¿no? Y Dios quiere que nosotros derramemos nuestro corazón delante de Él con toda sinceridad. A veces permitimos, ¿no?, que el dolor y la amargura cierren nuestro corazón para con Dios o para con las personas que están a nuestro alrededor, nuestro esposo, nuestros hijos. Pero cuando como madres tengamos una circunstancia muy difícil que enfrentar, que nos está doliendo,
como en este caso a Ana le dolía tanto la esterilidad y ora por un hijo, qué importante es que podamos derramar nuestro corazón con toda sinceridad ante Dios, ¿no? Dios dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tu, oh Dios. Ahora, la segunda característica de su oración es que cuando ella ora también hace un compromiso. Dice que ella hizo voto a Dios diciendo: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Entonces ella está orando a Dios pidiéndole un hijo y al mismo tiempo le está haciendo una promesa. Al mismo tiempo le está haciendo un voto y ella se reconoce como su sierva, ¿no? Reconoce que Dios es el dador de la vida, por eso le pide un hijo, pero le hace un voto, ¿no? Le hace un voto y le dice que ese hijo lo va a ofrecer para el servicio a Dios toda su vida. ¿Qué tal testimonio? Sí, ¿qué tal testimonio el que nos cuentas? Porque tal vez tengamos en este momento mujeres, mamás o mujeres atravesando situaciones muy difíciles, ¿no? Pueden ser que hayan sido abandonadas, hay que decirlo, ¿no? Padres irresponsables, esposos maltratadores, irresponsables, que no quieren hacer frente a lo que debería ser algo fundamental para ellos, como la paternidad, la responsabilidad paternal, y se van y dejan a la mujer con el hijo. Bueno, en este caso, Ana está pidiendo por un hijo, pero digamos, podríamos nosotros extenderlo también, ¿no? ¿No? Perdón. Claro, por supuesto. O sea, sí, adelante. Esta oración modelo de Ana nos dice a todas las mujeres que podemos confiar en un Dios poderoso, ¿no? En un Dios que está con nosotras, que no nos abandona, en un Dios que nos conoce, en un Dios que nos escucha, en un Dios que nos responde. Cuántas luchas y desafíos, como tú dices, se enfrentan las madres solas. Y en este Día de la Madre, un saludo especial para ellas, ¿no? Para aquellas madres que... Y pueden haber mamás como ella o mujeres que acuden a Dios en medio de una amargura, como señala el texto que has señalado en Primera de Samuel, que has mencionado en Primera de Samuel, donde dice que ella estaba con amargura de corazón, ¿no? Viendo, entre comillas, su desgracia, sentirse una mujer disminuida. ¿Cuántas mujeres pueden sentirse así al hacer frente al señalamiento de la sociedad, de la parentela y una soledad tremenda? ¿Qué sucede finalmente con Ana? Sí, vamos a ver que en el proceso de la oración su fe se va solidificando. Y espero que eso nos pase a cada una de nosotras, ¿no? Cuando estamos, como tú dices, con un corazón lleno de dolor, con un corazón de amargura, por muchas experiencias negativas que hemos vivido como madres o como mujeres, ¿no? Vamos a ver su intensidad de la oración. Dice que ella oraba largamente, con devoción, con intensidad, hablaba en su corazón, dice que solamente se movían sus labios, ¿no? Entonces Ana, cuando ora, estaba en una plena comunión con Dios, ¿no? Entonces, pensar que nuestras oraciones de madre llegan también al corazón de Dios. Oraba con humildad, porque Elí, el sacerdote que en ese tiempo estaba en el templo, la vio orando con tanta intensidad que hasta pensó que estaba ebria, ¿no? Y le dijo: digiere tu vino. Y él le dice: no, Señor, le responde con humildad. No es que yo esté ebria, sino que estoy orando a mi Dios, estoy orando intensamente, ¿no? Y finalmente vemos su fe, porque dice que antes de la oración, antes que Ana iniciara su oración, ella no quería comer. Pero después de la oración y que le entrega su causa a Dios, se podría decir, descansa inmediatamente en Dios y dice que pone punto final a su tristeza, termina de orar, deja su asunto en las manos de Dios y ya vuelve a comer, ¿no? Vuelve a comer y descansa a Dios. Y al día siguiente la encontramos levantándose muy de mañana, adorando con su esposo en el altar a Dios. O sea, hay una continuidad de su oración. Y vamos a ver que como resultado de esta oración, Ana tiene un hijo varón, a quien pone por nombre Samuel, que significa oído de Dios. Mira qué hermoso nombre, ¿no? Oído de Dios, o Dios es poderoso. Y aún en el nombre que le pone a su hijo, Ana reconoce la grandeza de Dios, ¿no? Que Dios le había dado a este hijo. Y yo creo que como madres, nosotras podemos reconocer
que si somos madres es porque el don de la maternidad justamente nos ha dado Dios, ¿no? Como tú dices, de repente nuestros hijos, en alguno de los casos, de algunas mujeres, no llegaron en el mejor momento de sus vidas, pero esos hijos han llegado para coronar sus vidas, han llegado justamente para hacerles de bendición, ¿no? Así es. Bien, vamos entonces con la tercera mujer cuya historia es importante que conozcamos y que podamos compartir en estos momentos en que pues, nos preparamos para celebrar a las mamás por su día. ¿A quién tienes para contarnos, Patricia? Bueno, en esta ocasión estaba pensando también en la madre de Sansón, que es una mujer que no se conoce mucho, de la que no se habla mucho, ni siquiera aparece su nombre en las escrituras, ¿no? Aparece como la esposa de Manoa, bueno, que era el nombre de su esposo sí aparece, pero esta mujer recibe de pronto, ella era estéril, ¿no? Y recibe de pronto la visita, dice, del ángel de Jehová, que le anuncia. Antes de continuar, Sí. Patricia, es interesante de que algunas de estas mujeres tenían esta vivencia, ¿no? No tener hijos, ser estériles y no, digamos, tener la dificultad procrear. Pero elevan su oración a Dios y Él escucha su clamor. Y entonces ella da luz, y precisamente a Sansón. Sí. Sí, cuéntanos la historia, por favor. Sí, este es un caso muy especial porque se anuncia desde el cielo, ¿no? A través del ángel de Jehová, se le anuncia a esta mujer que va a ser madre, ¿no? De pronto ella está allí y se le aparece el ángel de Jehová y le dice, tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, ¿no? Imagínate el gozo de esta mujer, ¿no? Se llena de alegría, de gozo, porque cuánto tiempo su corazón no había desfallecido por ser madre y ahora todavía se le dice a través de un anuncio celestial que ella va a ser madre, ¿no? Pero interesante que el anuncio de nacimiento de este niño traía instrucciones específicas y también un mensaje de bendición no solamente para ellos como familia, sino también para el pueblo de Israel, porque le decía de que este niño iba a ser nazareo, o sea, iba a ser escogido, separado para Dios, que ella tenía que llevar una crianza especial de este niño, porque este niño desde su nacimiento iba a ser consagrado a Dios y que iba a tener la misión de empezar a salvar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Entonces, si el anuncio de su maternidad ya significaba un shock para esta mujer, más aún el saber, ¿no? Que este niño venía con una misión especial a este mundo y que ella iba a ser responsable, ¿no? Ella y su esposo iban a ser responsables de separarlo para Dios, de llevar una crianza específica muy minuciosa, muy de acuerdo a las instrucciones que Dios daba, ¿no? Y que a la vez este niño iba a tener una misión de salvar a Israel de los filisteos, ¿no? Entonces, vemos acá que esta mujer y su esposo reaccionan con mucho temor de Dios, porque ella corre a darle la noticia a su esposo y el esposo ora y dice, Señor, te pedimos, él cree, no ora con dudas, sino él cree, sino le dice, Señor, te pedimos por favor que el ángel regrese para que nos diga qué debemos hacer con este niño, cómo debemos conducirnos como padres, ¿no? Entonces otra vez regresa el ángel y le repite las mismas palabras y le dice que el niño tiene que ser nazareo y que va a ser consagrado para Dios, ¿no? Ahora, esta es una enseñanza interesante también porque cuando nosotros de pronto sabemos que vamos a ser padres, padre y madre, nos preocupamos por preparar todo para el nacimiento del bebé, ¿no? Que es la ropa, el ajuar, los biberones, qué sé yo, ¿no? Los pañales, el cuarto, la habitación, pero muchas veces no nos preparamos emocional y espiritualmente para ser padres, ¿no? Y orar a Dios y decirle, Señor, ¿cómo debo conducirme ahora que voy a ser padre, que voy a ser madre, ¿no? Y acá vemos a una pareja que sí tiene ese temor de Dios, que quiere hacer las cosas bien, que quiere criar a un hijo bien, ¿no? En base a lo que el Señor les ha indicado, en base a las instrucciones de Dios.
Entonces, vemos a estos padres temerosos que les va a costar criar a un hijo también en tiempos difíciles porque estaban atravesando un tiempo también en la sociedad judía muy difícil, pero vamos a ver en este caso que el hijo va a fracasar. Entonces, este tema también da a cómo nosotros podemos enfrentar el fracaso de nuestros hijos, ¿no? Tal vez, si tú quieres, podemos hablar un poquito de Sansón. Claro que sí, claro que sí. Ya en esta parte final, para las mamás que tienen hijos y ven en esa lucha a los hijos que no, digamos, no responden a como deberían y como lo dices tú, fracasan o tienen dificultades. ¿Qué podemos nosotros reflexionar en cuanto a esto? Uh-huh. Bueno, en los tiempos que ellos vivían era criar contra la corriente también a Sansón, ¿no? Y estaban rodeados también de una sociedad pagana, ¿no? Sansón se va a enamorar primero de una mujer filistea y sus padres le van a decir que no, que elija entre las mujeres de su pueblo, pero Sansón desobedece, no hace caso y se encapricha con esa mujer. Y ese matrimonio va a resultar en un tremendo fracaso y en la muerte de muchas personas, ¿no? No Resumiendo. escucha a sus padres, ¿no? No escucha a sus padres, No ¿no? escucha a sus padres. Les desobedece, ¿no? También empieza a quebrar algunos de los votos nazareos, como por ejemplo el acercarse al cuerpo de un muerto, que no se podían acercar los nazareos a ningún cadáver, ¿no? Pero más adelante también se enamora de Dalila, que de repente es una historia mucho más conocida, ¿no? Y Dalila, a fuerza de manipularlo emocionalmente, logra sacarle el secreto de su fuerza, ¿no? El secreto de la tremenda fuerza que él tenía, porque Dios lo había capacitado con una fuerza sobrenatural a Sansón, por eso se le recuerda, ¿no? Y el secreto de su fuerza justamente era un secreto espiritual, su voto nazareo, ¿no? Que el pelo no se cortaba a los nazareos. Entonces, cuando a él le cortan el pelo, pierde su fuerza y en ese momento hacen escarnio de él, le quitan los ojos, lo usan como mula de carga. Y entonces termina en una situación muy triste, ¿no? No sabemos si su madre llega a presenciar esta humillación de su hijo, pero la Biblia habla de que cuando muere Sansón, su padre ya había muerto porque lo colocan en su tumba, pero no sabemos si la madre logra presenciar. Pero de todas maneras, ambos ya viendo el proceso de carencia de su hijo, como que han experimentado el dolor del fracaso, ¿no? Y cuando nuestros hijos fracasan, cometen errores, se alejan de Dios o no dan en el blanco en sus vidas, es muy doloroso para las madres, para los padres, ¿no? Pero yo quiero animar de todas maneras a las madres a seguir orando por los hijos, a no cesar de recordarles lo que dice la palabra de Dios, de aconsejarles, de instruirles, de orar por sus hijos, porque al final, en esta historia, hay una esperanza de todas maneras, porque al final de sus días, Sansón eleva una oración a Dios, como que recapacita, cuando ya está en esa condición, le vuelve a crecer el pelo, en esa condición humillante, le vuelve a crecer el pelo, y muere juntamente con los filisteos porque lo atan a unas columnas y él con toda su fuerza derriba esas columnas y dice que mueren más de 3.000 filisteos. Pero la esperanza, ¿dónde está? En esa oración que él hace, que posiblemente nos está diciendo que él vuelve su corazón a Dios al final de sus días, y también porque su historia y su nombre va a aparecer en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11, que dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, ¿no? Entonces aparece ahí en la lista de los héroes de la fe el nombre de Sansón, ¿no es cierto? Entonces, eso nos da esperanza para nosotros las mamás, que a pesar de que nuestros hijos a veces fracasan, se equivocan, estamos allí nosotros para poder animarles, aconsejarles y no cesar de orar por ellos, ¿no? Muchas gracias, Patricia, por habernos contado estas historias que están en la Biblia, que tú nos has resumido tan didácticamente también, además como un reconocimiento a todas las mamás y un llamado para que las mamás se fortalezcan en la esperanza que nos da el Señor para poder seguir adelante en esta vida, criando hijos y apoyándolos aún ya estén grandes. Solamente en esta parte final quería decir a nuestros oyentes y a nuestros televidentes de que podemos encontrar
algunas de estas historias o libros muy especiales para el Día de la Madre en la página Verbo Vivo, ¿no? O Patricia Adriansen. ¿Dónde puede ser, Patricia? Dinos Sí, tu correo. www.edicionesverbovivo.com www.edicionesverbovivo.com. Estamos en Avenida Brasil, 1864 Pueblo Libre, en el local de la Alianza Cristiana y Misionera. En el local de la Alianza Cristiana y Misionera, y ahí puede ir usted y puedes adquirir estos libros que es toda una serie, hay una serie de libros que le van a ayudar mucho y que además puede ser un buen regalo por el Día de la Madre. ¿Qué le parece? ¿No? Entregar a la mamá una publicación que le ayude, que es para el espíritu, que es para animar. Si vas a decir algo, Patricia. Sí, Reinaldo, muchas gracias. La verdad es que hemos hecho un resumen tan rápido. Hay tanto por hablar de estas mujeres, pero más que nada yo quiero animar a las madres. Realmente somos bienaventuradas, somos privilegiadas de haber recibido este don de la maternidad y les deseo que pasen un lindo día, que sus hijos las engrían mucho, que ustedes puedan regocijarse, ¿no?, en el Señor de ser madres y que puedan seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Realmente las mujeres bíblicas nos enseñan mucho a nosotras y cuando profundizamos en sus vidas y en las relaciones que esas mujeres de carne y hueso tuvieron con su Dios, vamos a ver que las cosas que ellas aprendieron, como hemos visto el día de hoy muy rápidamente, se aplican a nuestras vidas el día de hoy, ¿no? Entonces siempre nos queda la oportunidad de ser mejores madres y de crecer en la gracia del Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Patricia Adriansen de Vergara, escritora, teóloga, conferencista, por estar con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Un saludo para todas las mamás en su día.